Hoy quiero compartirte la receta de estos bombones o bocaditos sin azúcar exquisitos. Esta receta la conocí en internet, me pareció una opción saludable y exquisita para el cumple de mi niña, ya que preferimos una golosina casera y más saludable. Hoy la haremos por segunda vez para compartirla con ustedes. Ponemos en remojo 300 gramos de dátiles con agua caliente unos 15 o 20 minutos para que se ablanden. Utilizaremos maní, pero puedes usar nueces, almendras o el fruto seco que prefieras. 200 gramos de maní. Lo molemos con licuadora o multiprocesadora. Luego le escurrimos el agua a los dátiles y le quitamos la semilla o el hueso interno. Los picamos un poco . Y los colocamos en la licuadora o multiprocesadora para hacer una masa. Amasamos para que se integren bien los ingredientes. Cortamos en 3 partes iguales . Te invito a suscribirte a mi canal y a que nos visites en Facebook e Instagram. Y formamos 3 chorizos largos. Para darle una linda terminación utilizaremos semillas de sésamo integral. Yo las tosté ligeramente para que tengan un sabor mucho más rico. Agregamos las semillas de sésamo de esta forma. Me gustaría mucho que me cuentes cuál fue el video con el cual nos conociste.
Luego, con la ayuda de un palo redondeado, le haremos una canaleta en el medio. Utilizaremos 100 gramos de chocolate blanco sin azúcar. Yo lo conseguí en Mercado Libre, pero si no, también puedes utilizar chocolate negro amargo del 70%. Lo derretimos a baño María y llenamos la canaleta de esta forma. A mí se me pasó un poquito la temperatura del chocolate blanco, por eso está más durito, pero no pasa nada. Lo conveniente es que el agua del baño María donde calentamos el chocolate no supere los 60 grados. Con chocolate de otro color podemos hacerle unos dibujos para que queden más bonitos. Luego lo llevamos a la heladera por 2 horas mínimo. Ahora vamos a cortarlos y colocarlos en pirotines. Y miren qué hermosos que quedan.